Estábamos hablando en términos prácticos, luego entramos a detalles técnicos. El tema es que en vez de resolver la situación o el problema de una falta de mayoría que gobierne con responsabilidad, con programa, con coalición, con la mayor estabilidad posible, se están poniendo parches todo el tiempo. Que si el presidente ya no verá a la Cámara de Diputados porque lo abuchean, que si ya no necesita permiso para pedir fuera del país, a cambio de que le den el veto de bolsillo. Lo peor que ha ocurrido en México, el veto de bolsillo, es cuando el presidente recibe un decreto de promulgación de una ley, un decreto y no lo promulga. Y ahora resulta que ya se reforma la Constitución para prohibírselo, pero que esa reforma la tiene en el bolsillo. Entonces, estamos en una serie de parches mal pegados y no hay la capacidad para verlo en su conjunto. Bueno, es que, perdón, con relación a ese veto no existe. Si ahora se quiere prohibir, es una prohibición redundante. Podría plantearse la responsabilidad política, no del presidente, pero sí del secretario de Gobernación, que es el responsable de la publicación del diario oficial. Pero perdón, le interrumpí con relación a este tema. No, al contrario. Usted decía que es una cuestión práctica. En México es la minoría, el partido, el gobierno que tiene mayor minoría en el Congreso de todo el planeta Tierra. Así no se puede gobernar. No se puede. Así no se puede gobernar. Entonces tenemos que darle mayoría, tenemos que formar una mayoría en el Congreso, necesariamente de coalición, que sea responsable el gobierno. ¿Así lo ve usted? Sin duda, Porfirio. Ahora, tenemos un problema que ya fue esbozado por lo que usted decía, por lo que decía Alberto, lo que decía Ricardo. Los núcleos de resistencia para la reforma. ¿Dónde están en este momento los mayores núcleos de resistencia? Miren, Ricardo señalaba, desde 1997 se perdió la mayoría del partido hegemónico en la Cámara de Diputados. En 2000, cuando usted encabeza la Comisión para la Reforma del Estado, que dio un gran resultado porque planteó un elenco de posibilidades para transformar el régimen político mexicano, que atendía a muchísimas exigencias, ya en 2000, Porfirio, era tarde. Hoy es tardísimo. Pero ¿por qué digo que era tarde? Porque al darse el cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo de la República y romperse el esquema de hegemonía que existía hasta ese momento, las hegemonías locales tomaron el papel de la hegemonía nacional. Claro. Se feudalizó el poder. Y hoy tenemos 32 gobernadores. Uno no sabemos si es gobernador, si es alcalde o si es cualquier otra cosa. Que tampoco se ha hecho la reforma. Que tampoco se ha hecho la reforma, pero tenemos 32 personajes con 32 sistemas duros que están totalmente en contra de cualquier tipo de reforma política en el país, porque en este momento, bueno, no todos en lo personal, pero estructuralmente este sistema les ha favorecido mucho porque se han construido nuevos cacicazgos en el país. Hemos regresado al caciquismo que padecimos en el siglo XIX. No hay nadie que le pida cuenta a los gobernadores. En los gobiernos de los estados, la forma de ejercer el poder es como se ejercía en la República, en México, a la antigua. A veces hasta peor. A veces hasta peor. Allí sí el pluralismo no pinta, porque o está coaccionado, o está comprado, o está inhibido. De manera que la resistencia profunda al cambio del sistema político mexicano está en ese neocaciquismo que se debió evitar desde 1997, que fue cuando se plantearon las primeras reformas y participamos en seminarios en el Senado de la República en esos años, los presentes. Era ostensible que ya era necesaria la reforma entonces. Nos quedamos, no retrasamos. En 97, cuando me corresponde encabezar la primera mayoría de oposición al Congreso, y le contesto el informe al doctor Cedillo, se lo digo con claridad, no se puede gobernar sin mayoría. Sí, perdón, dije en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados fueron las... En la Cámara, lo fue, claro, cuando Manuel era el presidente de la Comisión de la Reforma del Estado. Entonces le dije, presidente, vamos a ponernos provisionalmente de acuerdo en sacar unas 8 o 10 leyes por consenso. Un acuerdo provisional. Y desde la tribuna le digo que esta es la última vez que comparece un presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno. Y lo invito a ir 15 días después, a ir como jefe de gobierno. Ahí era el momento plástico para cambiar el régimen. Claro.
en una provisionalidad lo que estamos ejerciendo. ¿Tú lo ves así? Sí, desde luego. Mira, yo creo que los mayores beneficiados en los momentos de debilidad de la República, que es el resultado natural de un proceso de debilitamiento del Estado, son los llamados poderes fácticos. Claro. Y los poderes fácticos se encuentran por un periodo que definitivamente va a ser corto en función del agravamiento del país, como lo vemos, pero muy loable. Y la avaricia es amiga de la corta visión. Entonces, parece que las cosas se pueden mantener eternas porque me está yendo muy bien. Ahora, ¿cómo romper esto? Que es lo que yo pienso que vale la pena conversar. Estamos de cara al 2012. Nuestra discusión en el 2012 es una discusión de personas y no un debate de proyectos. Cuando es el momento precisamente para exigir un debate que le ponga solución a asuntos como este. Un debate restitutivo de la República. Y fíjese que dije restitutivo y no restaurador. Restitutivo. Un debate que nos diga cómo vamos a superar estos problemas de mala gobernabilidad para que la gente pueda recibir seguridad y economía, que es lo que a la gente inmediatamente le interesa. Si discutimos eso, entonces estamos en la necesidad de crear un bloque social y político que lo defienda. Y el que quiera gobernar este país y no solamente ganar las elecciones, tendrá que ir a la cabeza de ese bloque con compromisos explícitos. Y uno de esos compromisos, no me cabe la menor duda, tiene que ser la parlamentarización del sistema presidencial. Cualquier otra salida no solamente es retardataria, discúlpeme la palabra, es idiota, porque al final no se va a poder gobernar. No podemos nosotros taparnos los ojos. Es idiota para la República, pero... Es idiota incluso para los intereses que lo quieren mantener. Porque mira, taparse los ojos frente a un pluralismo real y pretender que con fórmulas aritméticas o de cualquier otra lo vamos a quitar de un lado y con eso vamos a poder gobernar, es un cuento. Y al final va a odiarse la posibilidad de ser gobierno, porque va a ser tan complicado gobernar que se va a añorar, como dijo ya alguien, qué bonito era ser oposición. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Tiene que hacerse. ¿Con qué grado? Sí, jefe de gabinete, sí, jefe de gobierno y jefe de Estado. Yo personalmente no veo objetivamente, más allá de lo teórico, condiciones de la parlamentarización, porque en primer lugar, creo que el sistema de partidos hay que reformarlo. Y una condición muy importante, está bien, es el viejo problema del huevo o la gallina, pero como yo voy muy en el pragmatismo del armado, no lo veo. Sin embargo, sí creo que hay condiciones, aún de los poderes fácticos, para subirse a un nuevo bloque que le dé futuro a sus propios proyectos en articulación con la propia nación. Tendrían que entender el problema. Ahora, en la coyuntura política concreta que estamos viviendo, de nuevo, alguno de los actores volvió a hablar del problema, el jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard. Yo le contesté de un modo positivo. E incluso he hablado con algunos actores políticos que me he encontrado, que les he llamado. No sería una solución, estando tan enconados las luchas en los partidos, en el interior de los partidos, que uno fuera a la jefatura de Estado y otro fuera a la jefatura de gobierno. Perdón que me ponga en el más elemental de los pragmatismos. Sí, yo creo que hay personajes muy importantes y muy relevantes de la vida política que están entendiendo esta parlamentarización de la vida pública como una solución o quizás como la única solución a este forcejeo inútil con el que vive México, su Congreso y su presidencia de la República. Pero déjame volver a ser práctico como nos combinaba el doctor Valadez. Para nuestros amigos que están en la televisión. ¿Por qué la idea de parlamentarizar el gobierno de México? Voy a poner un ejemplo. Hace un año, más o menos, el presidente de la República, Felipe Calderón, lanzó una iniciativa de reforma de seguridad nacional. Buena o mala, no lo voy a juzgar ahora. Y fue recibida en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, bien o mal, con algo parecido a un bostezo, y fue colocada en la formación, en la cola de las muchas iniciativas legislativas.
Es un tema muy sentido por la gente, es un tema muy importante, y sin embargo, esta mala relación, esta pésima comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso inhibió y no permitió discutir a fondo, bien, sino hasta muy tarde, esta iniciativa. Con el descrédito de la clase política. Sobre un tema fundamental de México. Bueno, esta relación entre el presidente con el Congreso es lo que está haciendo profundamente disfuncional a la democracia mexicana, al pluralismo mexicano. Y por eso la búsqueda de fórmulas nuevas. Pero para eso, Porfirio, yo creo que tenemos que encarar dos cambios mentales muy importantes. Dos, que espero que te reten, No, sobre por todo favor. a ti. Uno, tenemos que imaginar que es posible una coalición entre el PRI y el PAN para gobernar, o entre el PAN y el PRD para gobernar, o entre el PRD y el PRI. Si no nos quitamos este atavismo, y las coaliciones de gobierno son así, prioridades de un lado, prioridades de otro, y imprimimos imaginación política para engarzar este tipo de coaliciones, o el parlamentarismo tampoco va a ser viable. Y el segundo cambio mental, sea el que sea el personaje que llegue a la presidencia, sea el señor Peña Nieto o sea el señor Andrés Manuel López Obrador, por magníficos y grandes políticos que sean, van a requerir su propia coalición de gobierno. Ese cambio mental de que porque yo me pongo en la silla, yo sí voy a saber gobernar, es uno de los más importantes para procurar una discusión productiva y para propiciar el cambio, el cambio del régimen que necesita el país. Nos vamos a otro bloque. También hay coaliciones de un partido y parte de otro. Sí, claro. No es tan sencillo como eso. O parte de otros, o varios. Depende. Vamos a otro bloque.